Buenas noches. Bueno, nos encontramos aquí básicamente para verificar la actividad propuesta. Bien, donde nos pregunta básicamente la diferenciación entre programación orientada a objetos y desarrollo basado en componentes. Entonces, bueno, vamos a proceder con el desarrollo de la actividad. Nos pregunta sobre las definiciones de objeto, clase, diferencia entre clase y objeto. En fin, todas las características que están dadas en el paradigma de la programación orientada a objetos y también en una nueva forma de desarrollo de software basado en componentes, donde vamos a explicar qué es un componente, qué es las características que estos tienen, las interfaces, en fin, entre otros. Bueno, entonces empecemos. Aquí con la programación orientada a objetos. Abrimos esto acá. Vale, básicamente esto viene de paradigmas, nace con relación a un problema que había con los paradigmas que ya existían. Decidieron desarrollar un nuevo paradigma llamado programación orientada a objetos, el cual pues va a ayudar o sea, va a dar un gran cambio al desarrollo y la programación, ya que se utilizan otros términos completamente diferentes, o sea, completamente diferentes con los que ya se venían trabajando en el paradigma imperativo, funcional o lógico, ¿vale? Básicamente, antes existía la programación procedimental, pero estaba basada en procedimientos y datos. Esto era una programación completamente estructurada, ¿vale? En la programación orientada a objetos ya tenemos varias entidades, varios como procesos que se relacionan acá y lo cual lo hace bastante fluido y versátil al momento de hacer un desarrollo de software. Bien, la programación orientada a objetos se basa en la idea natural de un mundo lleno de objetos y que la resolución de problemas se realiza mediante el modelo de objetos. Facilita la creación del software, como les comenté ahorita, hace una mantención, extensión y reutilización del software generado, lo que se desarrolla bajo este paradigma. Bueno, entonces empecemos aquí con objetos. Por ejemplo, la visión de objetos, tenemos estos ejemplos como mesas, sillas, carros, computadores, en fin. Y los objetos se pueden organizar según su necesidad. Por ejemplo, digamos, en objetos de animales tenemos mamíferos, por ejemplo, en teléfonos tenemos fijo celular, deportes, acá están los ejemplos, pues. Bien, la metodología base es la siguiente. Consiste en modelar entidades. Entonces, modelar significa diseñar el problema que se va a resolver y las entidades cogerlos como, sí, los objetos, como coger lo más importante y tangible en el problema, como resaltarlo. Bien, sigamos acá. Básicamente la programación se basa en identificar los objetos, organizar los objetos, otorgar a los objetos atributos, proveer a cada objeto las funciones inherentes, entre otros. Listo. Conceptos fundamentales que sustentan la programación orientada a objetos, los que nos mencionan la actividad, clase, objeto, instancia, atributos y métodos. ¿Vale? ¿Qué es una clase? Es un tipo de dato creado por el usuario que posee dos categorías de miembros, puede ser atributos o métodos. En este caso son los atributos son los datos y los métodos son los algoritmos, o bien viéndolo desde el punto de vista de programación. ¿Vale? Listo. En general es posible crear una clase a partir de cualquier objeto que esté a nuestro alrededor. Por ejemplo, persona, automóvil o mascota. Un objeto básicamente es una instancia de algo real, algo tangible, ¿sí? El cual puede estar abarcado en una clase. Básicamente es definir una entidad en la programación, pues para resaltar algo que es tangible y que puede llegar a tener diferentes acciones, ¿vale? Una instancia es una ocurrencia de la clase. Bueno, esto ya hablando de clases. El momento de crear un objeto se produce la instanciación. Un objeto es una instancia de una clase. Lo que les comenté ahorita, un objeto pues es como una instancia de una entidad, de algo real. Es algo tangible en lo que se pueda trabajar para un desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos la clase vehículo. Por ejemplo, acá nos dan una marca X de vehículo y dice que es una instancia de la clase vehículo. O sea, es un objeto de esta clase. ¿Ok? La camioneta es otra instancia. Una camioneta es una instancia de una clase de vehículo.
Sí, entonces básicamente resaltar las entidades que pueden llegar a ser reales bajo un conjunto o de una entidad, bajo un conjunto de cosas del mismo tipo. Los atributos son los datos que caracterizan a los objetos de la clase que determina el estado de un objeto. Por ejemplo, en el caso del vehículo tenemos la marca, el año, el color, la patente, también existirá la placa, cantidad de puertas, si se dan o no, en fin, entre diferentes atributos, particular servicio público para el caso de Colombia, bueno, en fin, son atributos que se pueden resaltar. Y los métodos son la forma de que estos pueden realizar acciones. Por ejemplo, un vehículo, ¿qué acciones hace? Encender, acelerar, virar o frenar. Esos son métodos, son acciones de una entidad que se llama reconocida como objeto que puede desarrollar diferentes acciones. ¿Vale? En el desarrollo vemos estas acciones como métodos o funciones, segmentos de código en forma de funciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos faltaría acá? Los principios, hablemos de los principios de la programación orientada a objetos, es decir, básicamente como lo que más se usa en este paradigma de desarrollo de programación. Eh, Básicamente, propiedades que lo llevan a un estilo de desarrollo que permite reutilizar el código, lo cual, por eso hizo que la programación orientada a objetos fuera tan útil en el momento en que fue desarrollada. Hablemos de encapsulamiento. Encapsulamiento, abstracción de datos. Eh, Bien, es la abstracción de datos. Bien, entonces el encapsulamiento vamos a explicarlo acá. Proceso por el que se ocultan las estructuras de datos y los detalles de la implementación. Permite considerar a los objetos como cajas negras, evitando que otros objetos accedan detalles que no les interesa. Por ejemplo, la encapsulación en el desarrollo se consiste en básicamente establecer unos atributos que son privados, que solamente pueden ser utilizados por la clase, y el encapsulamiento se encarga de mantener este principio de darle este bloqueo y no permitir que otros métodos, digamos, en el software se metan con esos atributos y puedan cambiarlos y dañar la clase y la integridad de la clase. Bien, básicamente estamos acá, ok. Encapsulamiento: toda clase tiene un conjunto de atributos y métodos asociados a ella. Todos ellos están encapsulados o contenidos dentro de la misma clase de manera que son miembros de dicha clase. Esos métodos y atributos pueden ser utilizados por otras clases solo si la clase que encapsula les vende los permisos. Bueno, también pueden dar permisos, pero pues la verdad es dependiendo el énfasis en el que se esté trabajando. Por ejemplo, atributos de una cuenta corriente, el número y el saldo. Métodos: depositar, girar y conocer el saldo. ¿Cómo se almacenan estos datos? Entonces, bueno, básicamente en este caso de encapsulamiento es, digamos, en caso de un objeto bancario, hay que tener con mucho cuidado con los métodos, porque no todo el mundo puede llegar a tener el método de depositar, de girar, de conocer el saldo. Solamente ciertos métodos del mismo desarrollo van a poder llegar a acceder a este tipo de atributos. Bueno, ahora hablemos de la herencia, organización jerárquica. Herencia permite utilizar el código creando nuevas clases a partir de los existentes. Listo. Básicamente la herencia significa tomar atributos de una clase padre y crear una clase hija a partir de esta. Se llama derivar atributos, la cual deriva atributos y métodos, ¿sí? Por lo general se extiende de la principal, de la padre. Por ejemplo, tenemos una persona, pero empleado, cliente y alumno tienen los mismos atributos de la persona, solo que esos son diferentes tipos de personas que se pueden llegar a dar. Lo único que los diferencia a esta persona en el caso aquí es un sueldo, una cuenta y una carrera, pero todos sin un nombre, una dirección y un root. Esto quiere decir que empleado, cliente y alumno extienden de la clase persona. ¿Vale? Bueno, ahora hablemos de polimorfismo. Capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta en un mismo mensaje. Eso significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas. Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Presionar el acelerador, esperamos que aumente la velocidad del auto, independientemente de que si es un motor de un vehículo con carburador o con inyección eléctrica. Los dos son motores, pero la diferencia es que este carburador de inyección eléctrica. Igualmente los dos tendrán que responder. Se tienen claras las clases, entonces la idea es que a pesar de que sean diferentes tipos de objetos, igual tengan que responder lo mismo. Básicamente eso se basa en el polimorfismo. Acá tenemos un ejemplo 2, se tienen las clases entero y char. Ambas responderán de manera distinta al mensaje sucesor.
¿vale? O sea, responderán lo mismo, pero son tipos de, por ejemplo, digo, tipos de objetos diferentes, entero y char, pero podrán responder este mismo mensaje. Entonces básicamente el polimorfismo está basado en que pueden existir dos objetos de diferente tipo, pero pueden llegar a cumplir la misma función y la idea es hacer reutilización de este mismo. Bueno, objetos. Bueno, como ya vimos anteriormente, la programación orientada a objetos se dice que es un objeto integrado a datos algoritmos. Entonces básicamente acá hacemos una diferencia entre la programación orientada a objetos y la procedural, o sea, y la programación estructurada. Entonces básicamente en la programación de objetos está la clase, objeto y instalación del objeto. En esta sí antes estaba tipo, variable y declaración de variables. Entonces son cosas completamente diferentes. Bueno, básicamente esto es un estado de objeto. Las clases son abstracciones que representan un conjunto de objetos en un comportamiento de interfaz común. Es la implementación de un tipo de dato. Como ya les comenté, yo puedo tener un objeto y a partir de este puedo sacar diferentes clases, la cual es una instancia de este objeto principal. Las clases permiten definir y representar colecciones de objetos, proveen un modelo para la creación de objetos y los elementos que componen la clase son atributos y métodos. Una clase tiene atributos y tiene métodos también. Por ejemplo, tenemos una clase cuenta corriente, atributos, número, métodos, depositar, girar y consultar saldo. ¿Vale? Estos son los atributos y los métodos. Pero ¿qué termina siendo la clase? Pues una instancia del objeto de cuenta corriente. Por ejemplo, acá la tenemos, cuenta corriente A y B, tenemos acá los atributos en el objeto A, en el objeto B, atributos diferentes y los métodos pues pueden llegar a ser los mismos, pero los dos son igual, son igual métodos del mismo objeto. Bueno, este mensaje es acá, ¿no? Métodos. ¿Qué es un método? Es una función miembro de una clase, como les comenté ahorita, tiene atributos y métodos, opera directamente sobre el objeto, recibe como parámetro implícito el objeto que lo invocó. Si el método requiere otros objetos de la clase, estos deben ser pasados como parámetros explícitos y el método solo podrá acceder en forma indirecta a esos objetos. Por ejemplo, en la clase de cuenta bancaria, estos son los métodos que ya nos habían definido. Bien, bueno, por esta parte ya concluimos con la parte de programación orientada a objetos. Y listo, continuemos acá. Desarrollo basado en componentes. Bueno, acá nos faltaba en programación orientada a objetos, sobrecarga es cuando hacemos uso bastante de una función. Entonces, básicamente es basado en este principio de que cuando se reutiliza mucho una función o sea, de un método, de una clase, algo así, se entiende como sobrecarga. Constructor es un método que aplique la misma clase, el cual se crea para que esta pueda tener una instancia dentro de la clase dentro de todos los métodos que la componen. ¿Vale? Entonces básicamente ese es el principio de hacer el constructor. Encapsulación es poder manejar los atributos de una clase de tipo privado propios para que no puedan ser trabajados por otra clase. Entonces en eso consiste la encapsulación. Y modelar los objetos por medio de diagramas. Bueno, básicamente eso ya es en el diseño orientado a objetos, pero consiste en lo que vimos aquí en esta parte de aquí. Lo que vimos aquí en esta parte de empezar a diagramar los objetos, así como esto. Entonces, básicamente esto es el principio de diagramación de objetos. Bueno, continuemos ahora con desarrollo de software basado en componentes. Bien, este es un nuevo tipo de desarrollo que se ha ido implementando últimamente en los últimos años. ¿Vale? Por el crecimiento de la internet y la enorme variedad de información, muchas empresas o desarrolladores han decidido empezar a desarrollar con esta metodología, la cual está basada aquí en dos palabras principales. Esta utiliza desarrollo orientado a objetos. De hecho, esta es una extensión de ese paradigma que acabamos de mencionar.
pero agregan dos filosofías, ensamblaje y reutilización. Ensamblaje, ¿por qué? Porque vamos ensamblando a medida que vamos desarrollando ciertos módulos. Reutilización, porque igualmente seguimos cumpliendo con los principios de la programación orientada a objetos, reutilizando el código que ya se ha desarrollado pues anteriormente. ¿Vale? Software. Esto reduce costos de tiempo, esfuerzos de desarrollo de software, ayuda a mejorar la flexibilidad, fiabilidad y la reutilización de la aplicación final. Esto es como el objetivo de la programación, de la metodología en software basada en componentes. Bueno, esto es un poco de historia acá. Este concepto surge porque ante la necesidad de reutilizar partes o módulos de software existentes que podían ser utilizados para la generación de nuevas extensiones de aplicaciones. Eso quiere decir que muchas veces uno hace una aplicación sobre otra, basada en otra, o en un ejemplo ya estandarizado. Entonces esto se empieza a utilizar para reducir el tiempo de desarrollo y puede hacer reutilización de código, como les comenté ahorita. La idea es ubicar las partes reutilizables y almacenarlas en repositorios especiales. ¿Vale? Eso es básicamente el principio del desarrollo de software por componentes. Vale. Bueno, eso es una disciplina joven. Se encuentra en un conjunto de desarrollo y evolución. Sin embargo, podemos destacar algunos de los conceptos que son pilares fundamentales y sientan las bases de esta metodología. Un sistema de aplicación, como un conjunto de herramientas que permiten la creación de interconexión. Un sistema se denomina independiente extensible si puede ser dinámicamente extendido. Básicamente que esto es como el principio de este paradigma de desarrollo. Sí, son como atributos de ese paradigma y puede desarrollarse un sistema abierto que si es concurrente, independiente, extensible y permite que a componentes heterogéneos ingresar a abandonar el sistema de forma dinámica. Listo, entonces básicamente con esto decimos que la programación orientada a objetos ha sido el sustento de la ingeniería de software para los sistemas cerrados. Sin embargo, se ha mostrado insuficiente tratar de aplicar sus técnicas para el desarrollo de aplicaciones en entornos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estés basado en la programación orientada a objetos y es basado sobre esta, pues hay que tener en cuenta que la programación orientada a objetos siempre está como al ámbito de desarrollo de sistemas cerrados. Un sistema de desarrollo por componentes ya lo hace más extensible, hace un sistema abierto, hace un sistema acá, independiente. Entonces le da como ciertos atributos al desarrollo de software. Vale, listo. Ahora, acercamiento a los componentes. ¿Qué es un componente? Es una unidad de software independiente que puede estar compuesta por otros componentes y que se utiliza para crear un sistema de software. Un componente es una pieza de código preelaborado que encapsula alguna funcionalidad expuesta a través de interfaces estándar. Es algo muy similar a lo que podemos observar en el equipo de la música que tenemos en nuestra sala. Bueno, eso es un ejemplo. Cada componente ha sido diseñado para acoplarse perfectamente de sus partes. La conexión son estándares. Entonces tenemos el equipo de sonido que tiene sus parlantes y tiene la cabeza. Entonces esto forma por componentes lograr una pieza única. Básicamente ese es el término de un componente. El modelo de desarrollo basado en componentes incorpora muchas características del modelo espiral. Esto es en cuanto a metodología de desarrollo, modelo espiral. Básicamente es muy apegado a este tipo de metodología. Conduce a la reutilización del software y la reutilización proporcionada a beneficios a los ingenieros de software. Entonces básicamente lo que les comenté, reutiliza software, crea componentes, los jala de otra aplicación padre y podemos crear una aplicación nueva mucho más independiente, flexible y abierta más abierta al usuario. Bueno, acá son ejemplos. Se puede considerar un componente como un proveedor de servicios independiente cuando un sistema lo necesita. Bien, a ver, los componentes como proveedores de servicios. Aparecen dos características de los componentes, de un componente reutilizable. La primera característica es una entidad ejecutable independiente. El código fuente no está disponible, por lo que el componente no tiene que ser compilado antes de que sea usado por otros componentes del sistema. Segunda característica, que los servicios ofrecidos por componentes están disponibles a través de una interfaz y todas las interacciones son a través de esa interfaz. Eso quiere decir que si yo quiero reutilizar cierto código, debo crear un integrador, una interfaz, para poder continuar con este tipo de desarrollo. Listo. Interfaces. Los componentes se definen por sus interfaces. Básicamente que tienen dos interfaces relacionadas. Interfaz que proporciona. Este tipo de interfaz define los servicios que proporciona el componente, lo que se conoce como el API del componente o un web service. Define los métodos que pueden ser llamados por el usuario del componente.
Interfaz que requiere. Especifica que los servicios son necesarios para que el componente funcione. Estos son requeridos de otros componentes del sistema. Esto no altera la independencia del componente debido a que los servicios que se requieren no son solicitados a un componente específico. No altera que no tengamos siempre la interfaz, pero de todas formas es por este medio que nos conectamos a esos métodos que estamos estableciendo aquí en el desarrollo de software basado en componentes. Listo, veamos acá. La diferencia entre componentes y clases de objetos, lo cual dice diferencia entre objeto y componente. Vale, vamos a definir este punto de entre clases, objetos y componentes. Los componentes son entidades desplegables, no son compilados, se instalan directamente en una plataforma de ejecución. Los métodos y atributos definidos en sus interfaces pueden ser accedidos por otros componentes. Los componentes no definen tipos, las clases definen un tipo de dato abstracto y los objetos son instancias de este tipo. Un componente ya es una instancia, ¿vale? Entonces acá está la diferencia de básicamente del objeto, porque por ejemplo las clases se definen en un tipo de dato abstracto. Las clases vienen de un objeto en la programación orientada a objetos y esos son instancias de ese tipo, ¿vale? Pero un componente ya es una instancia. Eso quiere decir que no dependemos de un objeto principal para podernos instanciar en componentes. Él automáticamente ya haría esas características de ser una instancia. Los componentes son entidades desplegables, vale, no son compilados, ya se colocan directamente en la plataforma, vale, y los métodos y atributos son definidos por otros componentes. A diferencia, digamos, de la programación orientada a objetos, allá manejan más lo que es la parte privada, el encapsulamiento, polimorfismo y todo. Un componente únicamente reutiliza el código, pero no se basa tanto en estos principios. A pesar de que viene la programación orientada a objetos, hay métodos, hay características de este tipo de paradigma que no las hereda. ¿Listo? Las implementaciones de los componentes son opacas. Por ejemplo, la implementación de componentes está oculta para los usuarios. Los componentes se suelen entregar como unidades binarias, de este modo que el que lo adquiere no tiene acceso a la implementación. ¿Vale? Entonces en este caso tiene un poco de seguridad, a diferencia que en la programación orientada a objetos sí se entrega directamente todo, pues todo lo que se ha desarrollado. Los componentes están estandarizados. Esto significa que los componentes deben ajustarse a un modelo que restringe su implementación, a diferencia de las clases de objetos que pueden implementarse de cualquier forma. ¿Vale? Estas se implementan de la forma en que queramos, basadas en un objeto, pero en la instancia del componente, el componente ya esa instancia como tal, debe ajustarse a un modelo que restrinja su implementación. Listo, nos dicen componentes COTS, lo cual nos pregunta el uso de los componentes COTS. Aquí vamos a hablar de los componentes COTS. La mayoría de las metodologías de reutilización que no complementan el uso de componentes comerciales, ya existentes para el desarrollo de aplicaciones de software. A estos tipos de software de los se los conoce como el nombre de comerciales fuera de la plataforma o componentes COTS. El término COTS hace referencia al software comercial desarrollado previamente por terceras partes, fuera de las estrategias de desarrollo aplicadas durante todo el ciclo de vida del producto. Básicamente es la parte comercial. Comercial fuera de la plataforma que reutiliza, digamos, servicios de la principal para desarrollar un tipo de software comercial. Esto es lo que llaman como componentes COTS. Esta clase de componentes de software generalmente es adquirido en formato binario, sin posibilidad de tener acceso al código fuente y sin información adicional que ayude a los integrantes en la selección correcta de los mismos. Esto impide pensar en tareas para la automatización de procesos. Vale, este COTS no nos deja automatizar procesos en el momento en que se saca una aplicación comercial, un software comercial, una parte comercial de la aplicación primaria, ¿vale? De la componente primaria. Por lo tanto, tiene limitaciones, como por ejemplo crear procesos automáticos. Pero tampoco, y no acceder al código fuente porque pues se va a conectar por medio de los servicios que este dispare o del API que dispare el componente principal. Básicamente esto es el componente COTS. Bueno, ya vimos la diferencia entre clases, objetos y componentes, vimos los COTS, vimos las características de programación orientada a objetos y el desarrollo de software basado en componentes, el cual se basa en este paradigma orientado a objetos, pero con ciertas diferencias. Espero les haya gustado y bueno, entonces esta es la conclusión de la actividad. Bueno, muchas gracias, buen día.